Máster. Buenas tardes, profesora. Primero para verificar el audio y la imagen de la Buenas presentación. tardes, le escuchamos correctamente. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, yo soy realmente nacido en la ciudad de Bogotá, criado en Venezuela, importado al Ecuador desde hace 8 años. Tuve la oportunidad de coordinar la sala de terapia intensiva del Hospital Gustavo Domínguez por cerca de 6 años y ahora estoy en la cardiología intervencionista. He visto la mayoría de los temas, excelentes ponentes, la mezcla entre la investigación, la docencia y la clínica siempre hace falta porque los enfermeros que estamos en la parte clínica aportamos muchísimos datos para la investigación y siempre queremos pues la mejor evidencia para cada uno de nosotros y no que todos sean las recetas típicas de lo que se hace afuera. Para empezar, sé que hay muchos estudiantes que aún no se enfrentan a un paciente, otros ya son personal de enfermería que trabajan en áreas clínicas importantes. Y el objetivo es tratar de presentarles cómo estamos utilizando actualmente las sustancias vasoactivas en los pacientes en situación de shock. Generalmente cuando los pacientes ingresan a la sala de terapia intensiva, podemos tener algunos que tienen insuficiencia respiratoria, otros que están hipotensos y que requieren utilizar un agente vasopresor, y otros pacientes que simplemente van a terapia intensiva porque otros órganos blancos tienen o requieren algún tipo de soporte. Y nosotros cuando hablamos de drogas vasoactivas, son todas aquellas sustancias que van a producir un efecto vasoconstrictor o vasodilatador en el organismo, a los fines de mejorar la perfusión hacia los órganos blancos. Allí ubicamos los vasopresores, los inotrópicos y algunos medicamentos que pueden tener una función mixta, y estos solemos llamarlos misceláneos. Algo interesante que siempre deben tener presente los estudiantes y los profesionales es que cuando salimos al campo laboral, los que nos ubicamos muchas veces en la sala de emergencia, en la unidad de coronarios, en el área quirúrgica, en la recuperación posanestésica, en la sala de terapia intensiva, o ahora hoy día que hay tantas salas de terapia especializadas como la sala de neumología, la sala de neurocrítico, la respiratoria, el área de trasplante, la cardiovascular, es conocer a dónde y cómo afectan cada uno de los medicamentos. Entonces tenemos medicamentos que son receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y dopaminérgicos. Los más utilizados son los alfa 1, los beta 1, los beta 2 y los dopaminérgicos. En último lugar estarían los alfa 2. Entonces casi siempre vamos a buscar un efecto sobre la musculatura lisa de los vasos a nivel de lo que es la respuesta arterial, modificando lo que llamamos la precarga, la poscarga, la contractilidad, la resistencia vascular sistémica, y siempre buscamos un efecto positivo en mejorar la perfusión de los pacientes. Si escanean ese código QR van a llegar a esta tabla que está en internet, muy bien didáctica y sintetizada, donde observamos, digamos, las catecolaminas más importantes, como son las endógenas que produce nuestro propio cuerpo, la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, que son 3 medicamentos que están en el ABC del día a día de la terapia intensiva, o aquellos medicamentos que son de origen sintético, que es una combinación de sustancias químicas con otras sustancias, como la isoprenalina o el isoprel, la dobutamina, que es el inotrópico más utilizado a nivel mundial, el fenoldopán, un agonista, que es un agonista selectivo de los receptores de 1. También hay medicamentos no catecolamínicos de alta importancia que tienen un efecto sobre, digamos, la frecuencia cardíaca, la musculatura lisa del bronquio, porque pueden ser broncodilatadores, u otros que tienen un efecto sobre la vasoconstricción en ciertas mucosas como la mucosa nasal. Para eso se utiliza, por ejemplo, la nafasolina, la oximetazolina y la silometasolina. La clonidina, por ejemplo, es un agonista alfa 2, un medicamento conocido por un efecto antihipertensivo. Cuando hubo la pandemia y escaseaban los sedantes hipnóticos, la clonidina utilizada en infusión continua producía un efecto de sedación también en los pacientes, lo cual hace un medicamento sumamente interesante. Y como beta 2 tenemos medicamentos como el salbutamol, muy conocido, el salmeterol, el formoterol y la terbutalina, que son específicamente broncodilatadores. En algunos casos hay un medicamento que tiene un efecto mixto, como es la efedrina.
una ampolla de 60 miligramos, podemos diluirla hasta 6 ml y pasar acorde a la respuesta del paciente en una situación de shock, prácticamente por shock medicamentoso, en shock cardiogénico puede utilizarse este medicamento. Algo interesante que siempre debemos manejar es otros medicamentos que son los agentes inotrópicos. Cuando hablamos de inotropismo, nos referimos a la fuerza de contractilidad con la cual el corazón va a inyectar la sangre. Y no todo va a depender de la vasoconstricción o la vasodilatación que se produce a nivel de la arteria aorta, sino también de la contractilidad para irnos más hacia lo que es la ley de Franz-Starling. Por allí utilizamos los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son medicamentos que van a producir mayor llegada de sangre al tejido cardíaco, como es el anrinone, el milrinone y el besnarinone, utilizándose acá en el Ecuador el que está en primera instancia, el anrinone, y también los calciosensibilizadores como es el levosimendan, ya que los tres últimos son medicamentos de última generación que se siguen presentando en estudios científicos y posiblemente los vamos a tener más adelante. Entonces, siempre recordar para todos que el alfa-1 produce vasoconstricción. Las sustancias alfa-1 más conocidas adrenérgicas tenemos la adrenalina, ¿verdad? Que es la típica epinefrina que lo utilizamos en la reanimación cardiopulmonar, pero en un paciente que presenta shock anafiláctico por vía subcutánea puede resolvernos el problema. En un paciente que tiene hipotensión severa que no responde a las aminas características como la noradrenalina, la epinefrina puede ser una buena alternativa. Luego está la noradrenalina, que es el medicamento más utilizado y la primera elección en un paciente hipotenso que no responde al volumen, la fenilefrina y la isoprenalina. Quizá la fenilefrina se sigue utilizando más en un paciente que tenga un shock de tipo neurogénico o por medicación anestésica. La anafasolina queda específicamente, aunque es una sustancia adrenérgica, no viene para el uso parenteral, solamente como descongestionante nasal, y la isoprenalina más que todo es un medicamento que se utiliza en los estudios de ablación cardíaca para producir taquicardias auriculares o de reentrada a pacientes y determinar dónde está el foco ectópico para producir la ablación. Nosotros en nuestra sala de hemodinamia solemos utilizarla en ese sentido. Otros no adrenérgicos que no son de uso común, quizás el más conocido a nivel del Ecuador sea la doxazocina, que se utiliza para tratar la hipertrofia prostática, pero también es un medicamento que tiene un efecto sobre la presión arterial. Los alfa-2 son vasoconstrictores, pero a nivel muchos venosos tienen un efecto sobre la inhibición y la liberación de la insulina. Son precursores de la noradrenalina algunos, y otros inhiben la descarga de acetilcolina y también de noradrenalina. Sin embargo, estos medicamentos vienen más en presentación de tabletas que en uso parenteral, como solemos conocer los otros, que sí lo tenemos por vía parenteral. Están también los agonistas alfa-2, donde ya habíamos hablado sobre todo el principal, que es la isoprenalina, la desmedetomidina, que es un medicamento que ha revolucionado la sedación consciente en el paciente en terapia intensiva, donde no requiere el uso de paralizantes ni usar tanto midazolam o fentanilo, y este medicamento se está utilizando mucho para la sedación consciente. Y los alfa-2 antagonistas, es decir, lo que produce un efecto inhibidor de los agonistas alfa-1, donde el más conocido es la yohimbina, que es un medicamento que lo llaman la droga de la voluntad, que también tiene un efecto acerca del placer sexual. Pero los más conocidos son estos. El beta-1, que es un medicamento que netamente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, si yo aumento la frecuencia cardíaca, y reviso la multiplicación por el volumen latido, aumento por ende el gasto cardíaco. Los medicamentos beta-1 producen taquicardia, liberan renina y aumentan el volumen expelido del ventrículo izquierdo. Y como efecto, los beta-2 tienen un efecto broncodilatador y reducen lo que es el broncoespasmo pulmonar. Algo interesante que siempre nos preocupa es cuando empezamos a utilizar estos medicamentos, tenemos que utilizar algunas fórmulas para llegar
a los microgramos kilo minuto, porque generalmente estos medicamentos están en presentaciones de miligramos. Tenemos que llevarlo a microgramos kilo minuto. Algunas fórmulas que les voy a dejar en la presentación y que les haré llegar pueden utilizarse por la vía más larga, que suele ser esta. Por ejemplo, determinamos el peso del paciente, la edad no nos interesa tanto, la dosis que queremos colocar, por ejemplo, a este paciente le vamos a colocar 0,1 microgramos kilo minuto, que es una dosis bastante baja de la droga, y podemos utilizar esta fórmula. Sin embargo, ante tantas fórmulas, haciendo el despeje, esta quizás es una de mis favoritas, donde nosotros podemos llegar a la sala de terapia intensiva, revisar a qué velocidad de infusión está la bomba, multiplicar o dividir la cantidad diluida del suero o la solución entre los microgramos y multiplicar por los cc por hora que tiene la bomba de infusión, dividir entre el peso del paciente y dividir entre 60 segundos, que es 1 minuto, y eso nos daría los microgramos kilo minuto. Esto sería más para enseñarles a ustedes cómo calcular los microgramos kilo minuto. Tomándole una fotografía, ustedes pueden llegar a los microgramos kilo minuto rápidamente que recibe un paciente en una sala de terapia intensiva, en una emergencia o en un área de recuperación. Algunos ejemplos adicionales, no voy a ahondar en ellos, porque donde sí quiero ir es en esto. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos, y hay muchos mitos, todavía seguimos viendo, por ejemplo, quien pregunta si los vasopresores, como la norepinefrina, la epinefrina, solo se deben diluir en suero glucosado. Realmente, habían unos pequeños estudios que habían demostrado que la afinidad de la norepinefrina en el suero glucosado era buena y mejoraba la respuesta vasoconstrictora del paciente. Sin embargo, estudios recientes realizados por la Universidad de Griffith de Australia demuestran que no hay diferencias entre diluir norepinefrina en suero glucosado o cloruro de sodio al 0,9. Segundo, si tengo un catéter venoso central o un catéter venoso periférico, yo puedo mezclar por ejemplo, la norepinefrina con la epinefrina, la norepinefrina con la dobutamina, la norepinefrina con la dopamina, la norepinefrina, por ejemplo, con la vasopresina. El otro mito era que no, pero realmente sí se pueden mezclar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una vía central, una llave de 3 vías, y utilizamos 2 aminas, podemos mezclar las aminas ya que la molécula de la amina es diferente y va a unos receptores específicos. No produce ningún antagonismo ni ningún, digamos, efecto que pueda ser nocivo al paciente. Otro mito, ¿puedo pasar vasopresores por vía periférica? Sí se pueden pasar. Lo único es que tiene que tener en cuenta que deben estar en dosis medias. No podemos pasar dosis elevadas de un vasopresor por vía periférica por el riesgo de producir una vasoconstricción excesiva y que si el vasopresor se extravasa pueda producir una microhemorragia a nivel de la zona donde tiene insertada la vía del paciente. ¿Debo cambiar el equipo de infusión cada 24 horas? Realmente no. Cámbielo cada 72 horas o cuando el equipo esté visiblemente sucio o tenga detritos de sangre en el tracto que va pasando al paciente. Ahora bien, llegamos al estadio de shock. Vamos a reconocer un paciente shock. ¿Qué es un shock? Un shock es choque, ¿verdad? Esa es su traducción. Habla de una hipoperfusión a nivel sistémica, donde la célula, la mitocondria, necesita más oxígeno, es decir, aumenta la demanda de oxígeno, pero la oferta que llega a esa mitocondria, a esa célula, está reducida por múltiples causas, ¿sí? Entonces, cualquier causa que origine una disminución de la oferta hacia la demanda del oxígeno, eso es una situación de shock. El shock se puede medir por la pérdida del equilibrio entre lo que es el aporte y lo que es el consumo de oxígeno, que suele abreviarse como delivery oxígeno y volumen de oxígeno. Hablemos de los marcadores del shock. Un paciente hipotenso está en shock, realmente no se debe valorar como un parámetro aislado. Si nosotros vemos que un paciente tiene 90 milímetros de mercurio como presión sistólica,
pudiéramos pensar que está entrando en shock, pero tenemos que valorar otros parámetros y aquí es donde el enfermero se convierte como en un detective porque debe revisar el gasto urinario que tiene el paciente, que tiene que ser menor a 0,5 cc/hora, tiene que revisar que esté taquicárdico, tiene que revisar que aparte de la hipotensión, el llenado capilar sea lento, puede haber un examen de gases arteriales donde tiene que revisar el déficit de base, puede haber un examen de lactato sérico donde no debe ser mayor a 2,2 y hoy día se estila mucho sacar gases arteriales y gases venosos simultáneamente para detectar lo que se llama el delta de CO2 y cuando esto es mayor a 6 milímetros de mercurio hablamos de un mal pronóstico. Hay varios tipos de shock, ¿sí? Entonces estos son los 4 tipos de shock que nosotros conocemos. El hipovolémico, simplemente el paciente está deshidratado. Un abuelito que pasó toda la noche evacuando, que llegó taquicárdico, con deterioro neurológico, deshidratado, vemos los pliegues, la sequedad de mucosa, vemos la densidad urinaria arriba de 1020, nosotros podemos pensar que simplemente con pasar volumen podemos solucionar. Pero hay shock hemorrágico y realmente la sangre tiene que reponerse con sangre. En segundo lugar está el shock cardiogénico, producido la mayoría de las veces por un infarto al miocardio que conlleve a una disfunción diastólica o sistólica del ventrículo izquierdo, donde hay una hipocinesia, eso reduce la fracción de eyección y produce lo que llamamos el shock cardiogénico. Es el más difícil de tratar de todos los shocks porque evidentemente está enferma la bomba cardíaca, que es la bomba del corazón. El shock obstructivo puede producirse porque hay un coágulo de sangre en el tracto de la circulación que retorna a la aurícula izquierda, como un tromboembolismo pulmonar. Puede haber un taponamiento cardíaco causado por una pérdida de sangre en el pericardio que limita el movimiento del corazón y puede haber un neumotórax a tensión que se puede producir en forma espontánea o puede ser un neumotórax traumático. Eso causa, evidentemente, que el paciente esté en shock. Y el último es el distributivo, que es el shock más o menos para que tengan una identificación rápida que se produce en un paciente que está séptico o en un paciente que tiene anafilaxia o un paciente que tiene un shock medular. Es decir, que el shock distributivo tiene 3 fases. O está séptico el paciente, o tiene un shock anafiláctico, o el paciente tiene alguna lesión medular. Cuando vemos la combinación de parámetros clínicos, esto es lo que un enfermero debe detectar. La presión arterial media del paciente cae por debajo de 60. La presión sistólica del paciente es menor a 90. El paciente empieza a tener un estado mental alterado, se pierde un poco en la orientación, en el tiempo, en el espacio, en la persona. El gasto urinario cae por debajo de 0,5 cc/hora y aunque ustedes no lo crean, el signo más precoz de que un paciente se está deshidratando y que pueda tener un shock hipovolémico o pueda hacer una insuficiencia prerenal es cuando empezamos a verle la orina bastante concentrada y un gasto por debajo de 0,5 cc/hora. Adicional, como les decía antes, si nosotros tenemos las herramientas de la gasometría arterial, podemos evaluar el lactato sérico arriba de 2,2, que es bastante nocivo para el paciente. Vemos una acidosis metabólica con un déficit de base bastante negativo y podemos ver el delta de CO2 como parámetro nuevo, marcador del shock a partir del 2015. ¿Cómo se comporta un paciente deshidratado por volumen? Sencillo. Empieza a perder sangre, empieza a perder líquidos, luego se activan una serie de mecanismos de defensa que empiezan a compensar el shock. Se produce una actividad simpática del sistema nervioso central donde hay un aumento de la hormona adenocorticotrópica y la hormona antidiurética que por ende van a decir vamos a retener agua y sodio y aumenta el cortisol. Y por el otro lado se produce a nivel del cuello la liberación de mecanorreceptores, valorreceptores que conllevan a producir hipotensión y taquicardia. Todo eso va a producir liberación de adrenalina, renina, angiotensina y el paciente, el primer mecanismo de defensa que tiene es retener agua. Por eso entonces lo vamos a ver oligúrico o con tendencia a la anemia. El comportamiento hemodinámico, si nosotros hacemos monitoreo hemodinámico, donde se puede hacer generalmente en el Ecuador, el monitoreo hemodinámico se hace en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales grandes, bien dotados de las capitales, acá en el Quito, en el Eugenio Espejo, en el HCAN, nosotros lo podemos hacer en la sala de hemodinámica porque también tenemos cómo hacerlo.
Tenemos que medir gasto cardíaco, resistencias musculares, la saturación venosa central, la presión venosa central y en algunos casos con el catéter de Swan-Ganz medir la presión de enclavamiento pulmonar o presión en pulmón. Sin embargo, la mayoría de los hospitales no tienen esto. Por lo tanto, es recomendable que se tome una gasometría arterial o una gasometría simultáneamente del catéter venoso central y se saquen las fórmulas para hacer monitorización hemodinámica, que es una forma económica, porque solo necesito la calculadora, las fórmulas, y empiezo a calcular transporte, extracción, gasto cardíaco, chon, índice cardíaco, resistencias, entre otros aspectos. ¿Cómo tratamos a un paciente con shock hipovolémico? Bueno, tenemos que reponer líquidos, en lo posible tomarle una línea arterial para tomarle muestras continuas y monitorizar la presión. Podemos hacer monitoreo cardíaco mínimamente invasivo con esa línea arterial. Inmediatamente identificar el valor de hemoglobina. El paciente hay que transfundirlo con hemoglobina menor a 8 gramos por debajo. También se puede colocar plasma, crioprecipitado, todo dependiendo si las pérdidas son de sangrado interesante, como puede producirse en un trauma donde haya shock hemorrágico. Y en último caso, si los líquidos, la sangre no mejoran los valores de presión en el paciente ni la perfusión, es un paciente que tiene que ir a quirófano, a lo que es una resolución quirúrgica o a la sala de hemodinamia para hacerle una embolización de la arteria que puede estar sangrando. Algo interesante que siempre nos preguntamos, ¿la solución fisiológica es tan fisiológica? Realmente, si nosotros vemos la composición de la sangre, que es del lado donde les dice plasma, vemos que tenemos 140 miliequivalentes de sodio, un cloro de 102, un potasio de 4, un calcio de 4.6, un lactato aproximado de 1 y una modalidad sérica de 290 miliosmol por litro. Si nosotros revisamos la solución cloruro de sodio, esta nos aporta el sodio y cloro. En cambio, el Ringer lactato y el Ringer normal nos pueden aportar electrolitos. ¿Qué quieren decir? Que al momento de que usted reponga volumen en un paciente, tiene que tener en cuenta cómo están sus electrolitos. Si hay un déficit de electrolitos, usamos soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas son los que tienen todos los componentes y entre ellas incluimos el Ringer. Si el paciente simplemente tiene pérdida de volumen sin alteración de los electrolitos, tenemos que usar solución fisiológica. Ya la solución hipertónica para reposiciones de líquidos agresivas solamente quedan para pacientes con trauma de cráneo, donde queremos disminuir la presión intracraniana, no se recomiendan para tratar el shock hipovolémico. ¿Y qué hay de los coloides? Bueno, en el Ecuador, los bancos de sangre están bajo el dominio de la Cruz Roja. Acá manejamos coloides naturales, como la sangre y sus derivados, y la albúmina. Hay coloides artificiales, como los almidones, las gelatinas y destranos. Realmente las gelatinas, como el isocel, que solíamos utilizarlo a volúmenes, digamos, bastante indiscriminados en los pacientes, fueron reportando que los pacientes que reciben más de 1000 cc de gelatinas artificiales en 24 horas son pacientes que hacen más trastornos de la coagulación. Y recientemente el ejército americano, los Estados Unidos, en algunos países como Somalia, están haciendo unos ensayos con sangre artificial, que la llaman la sangre del futuro, con el nombre de Erythromed, que va a producir, digamos, en caso de guerras y pérdidas masivas de sangre de los soldados, ellos van a ser quizás los primeros que puedan utilizarlo. Todavía está en estudio, pero sí se han hecho algunos ensayos. ¿Qué usamos en hipovolemia cuando los líquidos no nos dan buena respuesta, cuando la sangre no logra llevar una buena presión arterial arriba de 90 milímetros de mercurio? Empezamos con la norepinefrina, la reina de las drogas vasopresoras, entre 0,05 a 0,50 microgramos kilo minuto. También nos aparece el shock séptico. El shock séptico es producido por una infección bacteriana dentro del organismo de la persona, ¿ve? Que va a producir cambios a nivel de la vasoconstricción. Y estos pacientes van a caer en hipotensión. Es importante siempre identificar que hay escalas para medir el shock séptico. Si usted como enfermero recibe un paciente que tiene taquicardia, respira rápido, tiene fiebre, ese paciente posiblemente esté en shock séptico hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que empezar a
cultivarlo, hay que ponerle su dosis inicial de antibiótico, luego hacer la reposición de líquidos y tratarlo de acuerdo al código sepsis. Acá, por ejemplo, vemos cómo un paciente que ingresó a la sala de emergencia con dolor abdominal empieza a elevar la glucosa, tiene una proteína C reactiva elevada, la amilasa, la lipasa, que habla posiblemente tenga una pancreatitis, ¿sí? Y en la medida que vamos viendo, el paciente empieza a deteriorarse hasta que ya empieza a ponerse muy hipotenso, ya está desaturando, ya tiene taquicardia extrema, ya tiene fiebre, y eso es un shock séptico de librito. Entonces, lo inicial es determinar cómo está la contractilidad del corazón. En este sentido, actualmente el estetoscopio moderno del siglo XXI es el ecocardio, el ecosonograma, donde rápidamente en la emergencia el médico va a examinar el corazón y va a determinar si hay daño en el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, si hay una disfunción, si hay hipercinesia, si hay insuficiencia ventricular, o si el paciente simplemente está mal reanimado y necesita líquidos. A nivel de enfermería, la ecosonografía se está utilizando para el acceso vascular difícil. Ya vemos que hay cursos que enseñan a las enfermeras a canalizar acceso vascular difíciles, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes nefrópatas o en el área de lactantes y en el área de pediatría. Si nosotros tuviésemos que aplicar el código sepsis para tratar a un paciente en las primeras 6 horas, lo primero que tenemos que hacer es hacer una toma de cultivo. Sospechamos que el foco es urinario, muestra de orina. Sospechamos que el foco es pulmonar, muestra de esputo. Si hay una secreción visible en una herida, muestra del cultivo. Una vez que se toma el cultivo, el paciente recibe un antibiótico que sea el protocolizado por la emergencia o el área donde está siendo atendido, que puede ser una cefalosporina de primera, segunda o tercera. Nunca se debe empezar con un antibiótico de nivel medio, porque evidentemente eso aumenta más la resistencia. Si hay que darle volumen al paciente, los volúmenes no se le dan por un número X, sino de acuerdo a su peso por kilo. Aproximadamente vamos a empezar con 4 cc por kilo hasta llegar a los 30 cc por kilo. Vamos a medir la presión venosa central, que todavía tiene aplicación en corazones sanos, debe estar entre 8 y 12, y después de poner volumen de líquidos y ver la PVC que no mejora, vamos a usar vasopresores como la norepinefrina. En caso de que la norepinefrina no tenga un efecto positivo en ese paciente, se debe usar esteroides, porque los esteroides aumentan la respuesta de lo que se llama la corteza suprarrenal y el paciente mejora a esos vasopresores. Segundo, vamos a monitorizar sencillamente la saturación venosa. Esta debe estar arriba de 70 a cerca de 75%. Vamos a evaluar el hematocrito porque evidentemente la proteína, la molécula que transporta el oxígeno sigue siendo la sangre, y vamos a usar agentes inotrópicos. Las metas es que tengamos una media arriba de 65, que sature más de 90 y que orine más de 0,5. Si nosotros como enfermeros vemos que el paciente tiene buena media arterial de arriba de 60, 65, está saturando 90, ya se le bajó la fiebre, ya se le quitó la taquicardia y de paso orina más de 0,5 cc por hora, estamos en las metas donde vamos a evitar daños a órganos blancos. No olvidar los exámenes en laboratorio, cuando lleguen, más que pegarlos a la historia, interpretarlos e informarlos al médico, porque esto pueden determinar algunas acciones a seguir. Luego está cómo saber si mi paciente necesita o no líquido. Antiguamente solamente medíamos los PVC, las mucosas secas, etc. Hoy día hay que hacer algunas pruebas, como la prueba de elevación pasiva de las piernas, donde el paciente lo tenemos en una posición semi-Fowler y rápidamente descendemos a una posición plana y elevamos las piernas cerca de 1 a 2 minutos, y el médico con el equipo de ecocardio o el equipo de ecosonografía mide el diámetro de la vena cava. Esto produce que cerca de 300 cc que están en las piernas se vayan al corazón y nos indiquen evidentemente que el paciente va a ser respondedor de líquido. Es decir, usted le manda la sangre de las piernas al corazón y él sube la presión, indica de que el paciente va a ser respondedor de líquido. Cuando no sube la presión, el paciente no va a ser respondedor de líquido, entonces en ese caso no lo llene de volumen, llénelo mejor de vasopresores. Luego, bueno, ya estaba la escala SOFA,
se mantiene en el manejo del paciente con sepsis, aunque con cierta resistencia, porque es una escala sencilla. Usted observa que el paciente tiene alteración de la conciencia. Usted observa que el paciente tiene una presión arterial menor sistólica menor a 90 o 100 milímetros, y usted ve que el paciente tiene taquipnea. Eso antiguamente se utilizaba como un marcador de sepsis, pero hay otras patologías que también pueden presentar esa sintomatología. Entonces el grupo de sepsis lo saca de la escala y se queda más con unas escalas más avanzadas como el software. Algo nuevo es esto. Cada vez que tengan un paciente chocado o con sepsis, señores estudiantes, amigos, colegas de las salas de emergencia de UCI, valoren el MUTIM, la puntuación de moteado. Fíjense, simplemente miramos la rodilla del paciente, estadio 1, 2, 3, 4, 5. Estadio 4, 5 es el peor pronóstico que puede tener el paciente. Esto nos indica que hay mala perfusión, ya hay órganos blancos dañados y nosotros tenemos que estar atentos que la puntuación de moteado no aumente a más de 3, también habla de mal pronóstico. No olvidar hacer lactato sérico, el valor normal está por debajo de 2.2. Si está arriba de 2.2, el paciente va a requerir manejo con buena oxigenación y buena cantidad de volumen. Esto es un buen marcador. Bueno, bonito y barato es evaluar el llenado capilar del lecho unguial, apretando por cerca de 3 segundos o 5 segundos en forma fuerte y soltando para ver en cuánto tiempo se llena el capilar del paciente. Fíjense que hay un estudio interesante hecho en los países africanos donde carecen de pocos recursos, donde ellos hacían reposición de líquidos al paciente en shock midiendo el llenado capilar. Y resulta que les dio buenos resultados cuando descubrían que los pacientes que lograban un llenado capilar por debajo de 3 segundos eran pacientes que estaban bien reanimados. El delta de CO2, hay que sacar una gasometría venosa y una arterial. Resto el CO2 venoso del CO2 arterial. Mayor a 6, mal pronóstico durante las primeras 12 a 24 horas. Por debajo de 6, la reanimación está siendo bastante productiva. En un paciente en shock séptico se utiliza norepinefrina en infusión. Podemos usar vasopresina combinada con norepinefrina, siendo la vasopresina la hormona antidiurética, tiene un efecto también vasoconstrictor, y la epinefrina, que es la adrenalina, también la podemos utilizar cuando la norepi no funciona y no logra mejorar la presión arterial. Como inotrópico, el rey de los inotrópicos sigue siendo la dobutamina. Vamos a colocar de 2 a 20 microgramos kilo minuto. Esto nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la contractilidad. Y la dopamina solamente queda utilizarla en un paciente que tenga frecuencia cardíaca lenta y esté hipotenso. Es la única indicación, bradicardia con hipotensión. En los años 90 la dopamina era el medicamento de elección. ¿Qué pasó? Que los estudios arrojaron que los pacientes que empezaban a recibir dopamina antes que la norepinefrina tenían más arritmias y fallecían más. Llegamos ahora al shock cardiogénico, producido por el infarto del miocardio en la insuficiencia cardíaca. El shock cardiogénico, ¿verdad?, es una entidad sumamente importante donde hay una función sistólica y hay una disfunción diastólica que conlleva evidentemente algunos factores de mala perfusión, de vasoconstricción, de hipoxemia, de isquemia que pueden llevar progresivamente a la muerte. Revisando últimamente los cambios hemodinámicos, tenemos que el gasto cardíaco cae, la resistencia, que es la poscarga, aumenta, la saturación venosa se mantiene disminuida por mala perfusión, la PVC puede estar aumentada y la cuña aumentada. Este es un artículo reciente del 2021 en la revista del Criterio de Expertos, donde hablan los mejores especialistas de terapia intensiva del mundo. Siempre no olvidar el ABCDE en estos pacientes. Un paciente con shock cardiogénico es un paciente que está fatigado, que está dematizado, que está cansado, que está en cama, que se agota, que se fatiga, que tiene tos, que tiene estertores, que tiene crepitantes, que orina poco. Entonces siempre hay que ir paso a paso. Si hay deterioro de la vía aérea, evidentemente preparar el equipo de intubación, pero la prioridad sigue siendo la ventilación invasiva. Si el paciente hay que sedarlo para intubarlo, no use midazolam, use ketamina o etomidato, que no producen efectos a nivel de los vasos sanguíneos.
Si hay que intubar, como decían, valores si el paciente va a ser respondedor a ventilación invasiva o a cánula de alto flujo. Aplique la ecocardiografía pulmonar y cardíaca para determinar, digamos, las variables de las estructuras y ver la fuerza de inyección del paciente. 2 accesos venosos como buenos enfermeros. A estos pacientes no se le pasan líquidos a chorros, sino se hacen retos de fluidos. Por ejemplo, se le pueden poner 100 ml, 100 ml, 50 ml, se va viendo la respuesta. Si el paciente tiene bradicardia con hipotensión, dopamina. Si el paciente tiene hipotensión con taquicardia, norepinefrina, y debe usarse dobutamina. Lo otro es garantizar que el paciente tenga buen gasto urinario, evaluar lo que es la creatinina para evitar nefrotoxicidad. Si el paciente tiene una creatinina arriba de 1.3, 1.4, hay que sacar el clearance de creatinina para calcular la cantidad de medicamento que se le va a utilizar en el caso de medicamentos parenterales. Y es importante también evaluar focos infecciosos porque tienden a acumularse secreciones en el pulmón que se pueden infectar. Importante, los pacientes con shock cardiogénico son pacientes complicados, muy difíciles de manejar, y cuando ellos se intuban, porque pensamos que la intubación va a ser la solución, creamos un problema mayor de caída de la precarga, hipotensión y aumentamos la mortalidad. En lo posible, nuestra recomendación como área cardiológica referente a nivel de Quito y a nivel del país, es siempre tratar de que el paciente cardiológico reciba ventilación invasiva, manejarlo con norepi, iniciar la dobuta, y si no funciona, la tercera línea sería la epinefrina. Hay medicamentos como el levosimendan, el mirrinone y la vasopresina, el levosimendan y el mirrinone, que son inodilatadores. Estos son altamente costosos y se utilizan en shock refractario con insuficiencia cardíaca que no responde a los medicamentos anteriores. Nuevamente, quizás ya para terminar, hablarles de que existen actualmente ensayos clínicos con la angiotensina. La angiotensina la han logrado aislar, la han llevado a ampollas de 25 y 50 miligramos, la están utilizando en Francia para tratar los shock de cualquier etiología con muy buenos resultados, y son drogas que apuntan a darnos una respuesta esperanzadora los próximos años. Mi correo electrónico, mi número de celular, y acá estoy presto a cualquier colaboración más adelante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, Máster Jaime de Enrique, por su brillante, felicitaciones, brillante exposición, donde nos ha ampliado un panorama pues bastante interesante relacionado al cuidado crítico y principalmente a pacientes en situaciones de shock. Me hacía recordar su presentación a todo lo que nos habla la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que para poder calcular y alcanzar en el 2030 el objetivo tercero, que es del desarrollo sostenible relacionado a la salud y el bienestar de los seres humanos, nos hace alusión a que al menos debe existir 9 millones de enfermeros para cubrir todas las necesidades de la población. Es decir, que hay retos para enfermería y principalmente para las unidades de cuidados críticos de cualquier índole, ya sea cardíaca, neurológica, de reanimación, que en todos estos ámbitos hemos visto la necesidad de que cada día existan profesionales competentes y altamente capacitados para poder cubrir estas necesidades. Interesante su intervención, cuando también la pandemia nos deja un escenario totalmente desabastecido, porque cuántas personas no perdieron la vida al cuidado directo, principalmente en las unidades de cuidados intensivos. Sí, yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Cuando aperturamos la sala de terapia intensiva, solo eran 2 camas. A mí me entregaron en ese momento, porque era la persona, digamos, que estaba preparada y tenía el currículum para hacerlo, la coordinación, y yo recibí enfermeros que recién venían de la rural y me tocó entrenarlos en tiempo récord, porque sobre todo en provincia, yo trabajé en Santo Domingo, no hay la especialización como tal de terapia intensiva, ¿no? Ya después salió una maestría de la Universidad Católica
pero es más teórica que práctica. Entonces siempre nos llamaba la atención que hay esas áreas acá por explotar, y ahí les doy el dato a su excelente universidad, que traten de crear núcleos de posgrado de enfermería clínica en terapia intensiva, donde pueden usar no solo la sala de terapia intensiva, sino la sala de cuidados críticos y emergencia, que es otra sala de terapia intensiva que está en la emergencia, por el tipo de demanda. Y hay que mejorar con la docencia, la capacitación y creando, digamos, nuevas oportunidades de estudio a la población, que la calidad de la atención mejore y que podamos cubrir ese déficit de personal del cual usted menciona. Muy bien, querido máster, muchísimas gracias. Por acá, por el chat, tenemos los saludos y las felicitaciones por su brillante exposición. De repente, no sé si algún participante tiene alguna pregunta en relación a esta conferencia magistral. Recordarles que en el chat